¿Me escuchan todos bien? Sí, señor, profe. Bueno, listo. Entonces hoy vamos a empezar de una vez si salimos temprano. Entonces, hoy vamos a comenzar a hablar de osciladores acoplados. Hasta ahora nosotros habíamos considerado osciladores eh, que seguían el movimiento armónico simple, tales como la masa y el resorte, el péndulo simple, el péndulo físico, que solamente oscilan de una manera. ¿Listo? Entonces se caracterizan porque tienen una sola frecuencia natural de oscilación, que nosotros la encontramos. A veces era raíz de K sobre M, raíz de L sobre G o G sobre L, raíz del, no sé, algo sobre el momento de inercia. Bueno, todas las frecuencias que encontramos para los distintos dispositivos. Ahora vamos a considerar sistemas donde los osciladores se acoplan y el hecho de que se acoplen implica que tienen más de una frecuencia de oscilación. ¿Listo? Si tienen más de una frecuencia de oscilación, entonces cada una de esas frecuencias se va a relacionar con una manera en la que el sistema puede oscilar. Esas diferentes maneras en las que puede oscilar las vamos a llamar modos normales, ¿ok? Y esos modos normales de un sistema se caracterizan porque todas las partes del sistema oscilan a la misma frecuencia. Entonces el cuento es, inicialmente podemos decir que tenemos una de las frecuencias y por lo tanto un modo normal y todas las partes van a oscilar con esa frecuencia. De pronto podemos tener otro modo de oscilación y tendremos otra frecuencia para todas las partes del sistema. Entonces miremos este ejercicio que hacen acá. Realmente no me interesa mucho lo que hablen. Entonces miren, tenemos dos péndulos simples y los acoplamos con un resorte. Fíjense que el movimiento de ambas masas tiene la misma frecuencia y los dos van al mismo tiempo para la izquierda y para la derecha, ¿cierto? Ahora fíjense esta otra forma en la que lo podemos poner a oscilar. Ahora oscilan a lados contrarios, pero la frecuencia es la misma, solo que cuando uno va, el otro viene. Y el responsable de transmitir esa información es el resorte. Este sistema tiene, ahora miren esta parte. En esta parte lo que se hizo fue como hacer una mezcla de las dos posibilidades más sencillas. Entonces ahí es donde vamos a complicarle la física a nuestros sistemas que vamos a analizar. Vamos a mirar sistemas como este, vamos a desglosar o encontrar las frecuencias fundamentales y luego vamos a mirar qué pasa cuando mezclamos eso. Miren, acá nuevamente volvemos al tipo de movimiento número uno, donde ambas masas van al mismo tiempo para los mismos lados y con la misma frecuencia. Ahora este, que es ambas masas con la misma frecuencia, pero para lados distintos o inversos más bien. Y luego habrá una mezcla. Esta es una mezcla de los movimientos. Fíjense que se queda como quieto, oscila el otro, se queda como quieto, etcétera, etcétera, etcétera. Listo. Preguntas hasta ahí. No escuché. No hay preguntas. Bueno, denme un segundo que la aplicación no quiere abrir. Ay, Dios, ahora qué. Come on, come on.
Listo, entonces vamos a mirar qué hacemos. Osciladores acoplados. Listo, entonces, una de las características distintas frecuencias de oscilación. A cada frecuencia voy a poner omega sub i un movimiento diferente. ¿Listo? Bueno, ¿qué otra cosa podemos decir? El movimiento acoplado es muy importante porque los osciladores aislados existen muy pocas veces en el mundo real. De hecho, yo les había comentado en algún momento a ustedes que en la física avanzada se considera que los átomos están acoplados los unos con otros a través de resortes y se comportan como osciladores. Entonces, la cuestión es, fíjense, un solo átomo, pongámoslo acá, un solo átomo estaría acoplado a 6 vecinos. Este no me gusta este color, más bien este, 6 vecinos. Esta es la razón por la cual es tan supremamente importante que nosotros tengamos esto en claro. ¿Listo? Por ejemplo, también un carro de esos viejitos que esté muy lleno de ruidos, pues tiene muchos componentes que están acoplados y que vibran y que de una u otra manera influencian unos a los otros cuando el motor está prendido. ¿Listo? Entonces miremos cuáles son las características físicas de los osciladores acoplados. ¿Listo? Ya nosotros vimos cómo funcionaba en el ejemplito que mostramos. Entonces, pues hagamos una gráfica de esa vaina. Vamos a ponerle dos masas a esto. Y de momento vamos a suponer que son dos masas idénticas. Esta parte va a ser el acople. En este caso yo hice dos péndulos simples. ¿Listo? Y vamos a ponerle la misma longitud L a ambos. Entonces los péndulos son idénticos. De momento. ¿Listo? Entonces el movimiento de cada péndulo pues afecta al otro de manera que los movimientos no se pueden considerar aislados. Entonces, ¿qué es lo que hacemos? Pues lo primero que vamos a hacer es desplazar los dos péndulos o las dos masas de los péndulos, la misma cantidad, la misma distancia, en la misma dirección y los dejamos oscilar. Y ahí miramos, hacemos nuestro primer estudio. La otra es desplazar las dos masas la misma cantidad, pero en direcciones opuestas. ¿Listo? Y un tercer ejemplo puede ser desplazar solamente una masa y dejar la otra en la posición de equilibrio. Y mirar qué sucede. ¿Listo? Vamos a mirar entonces los modos normales de oscilación. Ahora la cuestión es la siguiente. En vez de acoplar así nuestro resorte, lo que vamos a hacer es, nuestro resorte, nuestro péndulo, vamos a acoplarlo con un resortico para que sea más claro cómo le vamos a hacer. Ese resorte tiene una constante K,
¿cierto? Voy a llamar a esta la pepa B y a esta la voy a llamar la pepa A. ¿Y qué dijimos que íbamos a hacer? Vamos a desplazar la misma cantidad las dos masas. Entonces esto será una cantidad XB y esto será una cantidad XA, un desplazamiento. ¿Listo? Eso quiere decir que eventualmente yo voy a tener lo siguiente, algo así. Entonces esta aquí la voy a desplazar acá. Aquí la voy a desplazar acá. Tenemos las masitas. Tenemos el resorte. Y vamos a poner un par de líneas punteadas para que se vea dónde debería estar esta vaina, ¿no? Porque el hecho de desplazarlo una cantidad de XA o XB implica también abrir esto un ángulo idéntico, teta. ¿Listo? Entonces nosotros podemos poner esa vaina a oscilar y ambos se van a mover exactamente de la misma manera, con una frecuencia igual a raíz de G sobre L. Eso quiere decir que yo puedo tener una solución para la pepa A que se llame XA igual a A por coseno de omega 1 t y una solución para B que se llame XB igual a coseno de omega 1 por t. Fíjense que la solución es la misma para ambos. ¿Listo? Entonces, esto es lo que vamos a llamar omega 1, raíz de G sobre L. Aquí no hay ningún problema. Si ustedes hacen gráficas correspondientes, ustedes van a encontrar, hagámoslo así. Hagámoslo así. Hagamos la azul, por ejemplo. Y la roja se tiene que ver idéntica. ¿Por qué razón se deben ver idénticas? Pues porque las dos frecuencias son exactamente las mismas. Entonces esto lo llamamos XA, esto lo llamamos XB, y esto era en función del tiempo. Las dos gráficas se ven idénticas. ¿Listo? Las masas oscilan en fase con la misma frecuencia y con la misma amplitud. Entonces esto lo llamamos A y a esto lo llamamos A, que es el máximo, ¿no? Y empieza como el coseno en el máximo valor. Ahora, ¿qué pasa si nosotros miramos el caso 2? El caso 2 es el que es interesante. Caso 2. Entonces aquí arriba pongamos caso 1. Entonces en el caso 2 armemos nuestro dibujito. Desplacemos esta acá. Desplacemos esta acá. Pongámosle las punteadas acá, que es donde debería estar. Pongamos las masitas ahí colgadas. Entonces, esta es
Esto sería X A y este sería el desplazamiento XB. ¿Listo? Aquí tendríamos el ángulo θ, que ya sabemos que es el mismo, solamente que en estos casos los desplazamientos son opuestos. Y acá tendremos nuestro resorte. ¿Listo? Entonces, esta vaina es simétrica. La simetría del arreglo nos dice que el movimiento de las masas va a ser una imagen especular de una de la otra. ¿Eso qué quiere decir imagen especular? Que XA va a ser igual a menos XB. ¿Listo? Entonces, acá sí tenemos una cuestión importante que escribir, y es que la ecuación del movimiento que dice masa por aceleración de 2XA de t al cuadrado debe ser igual a menos m e xa sobre L menos 2 veces K por XA. Ojo que esto es solo para XA, la otra ecuación será similar pero con XB. Ahorita la vamos a mirar. ¿Pero qué significa esa ecuación así? Entonces recordemos, eh, esta parte, esta primera parte corresponde al péndulo simple. Y ustedes la tienen en su desarrollo del péndulo simple. Solo que cancelamos o pasamos esta masa a dividir y se canceló y quedó G sobre L por XA. Y habíamos dicho que eso era omega al cuadrado, ¿sí o no? Entonces omega raíz de G sobre L. Esta es la parte entonces de péndulo simple. Y ahora la cuestión es, ¿por qué esta parte? ¿Qué es esto? Esta parte corresponde al resorte. ¿Pero por qué dos veces? Porque fíjense que yo estoy estirando por este lado una vez XA y por este otro lado estoy estirando también otra vez XA. En total, el resorte se estira dos veces XA. Dos veces XA. Y si yo multiplico eso por la constante y le pongo el signo negativo, esta es la fuerza restaurativa correspondiente al resorte. Entonces ahora la cuestión es que esta ecuación diferencial yo la tengo que solucionar y mirar ahí qué es lo que sucede. ¿Listo? Entonces el primer término que dijimos que es péndulo simple es la fuerza restauradora para el péndulo simple, cuando las oscilaciones son pequeñas, ¿no? Y el segundo término es la fuerza restaurativa por el resorte que se estira tanta y tanto. ¿Listo? Entonces, esto yo lo puedo resumir en una ecuación que se va a ver así. De 2XA sobre dt al cuadrado más omega 2 al cuadrado por XA va a ser igual a 0. Caramba, ¿qué significa esa vaina? Ahí es donde está el truco. Entonces vamos a decir que omega 2 al cuadrado es igual a G sobre L más 2K sobre M. Entonces fíjense, yo cojo la masa y la paso a dividir a ambos lados. Masa con masa acá se va, me queda G sobre L. Y acá me queda 2K sobre M. Saco el XA como factor común y entonces me queda que la frecuencia 2 va a ser esto. ¿Listo? Entonces fíjense que, vamos a comparar antes de continuar. Fíjense que la frecuencia 1 simplemente era la fuerza restaurativa del péndulo simple, la gravedad sobre la longitud, raíz de G sobre L. En la segunda, el resorte ya está incluido, entonces hay que incluirlo y la solución dice, mire, la segunda frecuencia depende de la gravedad, de la longitud del péndulo y de la constante del resorte y las masas que tengamos colgadas. ¿Listo?
Entonces, ¿cuál es la acción del resorte acá? Pues aumenta la fuerza restaurativa que actúa sobre cada masa y eso hace que la frecuencia de oscilación aumente. Es decir, literalmente va a hacer que las dos esferitas se junten y se separen más rápido por acción del resorte que solo por la acción de la gravedad. Entonces aquí tenemos dos soluciones que ahora sí se van a ver bien diferenciadas. Vamos a tener XA que va a ser igual a B coseno de omega 2 por T y tendremos XB que va a ser el negativo. ¿Listo? Entonces las masas oscilan con la misma frecuencia y amplitud, pero están fuera de fase. Están 180 grados fuera de fase. ¿Qué significa eso? ¿Cómo así? ¿Qué carajo está hablando el profesor? Miremos. Entonces pongamos XA, que está en color. Pra, 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 pra. Y XB. Entonces esto será XA, esto será la amplitud. Acá vamos a poner XB. No, queda muy horrible. Bueno, más o menos la idea es así. Si ustedes miran, una es imagen especular de la otra. Pues pongámosle aquí tan, 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 y acá sería menos A. Entonces, cuando una empieza arriba, la otra empieza abajo, o más bien, cuando una empieza a la derecha, la otra empieza a la izquierda. Y se van moviendo complementariamente. ¿Listo? Entonces, ambas masas oscilan con igual omega 2. ¿Listo? Ambas masas hacen movimiento armónico simple. Hay una fase entre... Oh, fuck my ass. Espérenme un segundo. Ah, carajo. Sabía. Se cerró la aplicación, perdón. Entonces hay que salvarlo de una vez. Entonces esto lo vamos a llamar ondas oscilador acoplado. Regálenme un segundo, ya prendemos esto nuevamente. Hay una fase entre ambos movimientos. Puede ser 0 o pi. Entonces, en el primer caso, arriba, la fase es 0 y como no hay, como la fase es 0, pues los dos movimientos son idénticos. Pi son 180 grados, entonces corresponde a este segundo movimiento. Aquí se empieza a poner difícil esto. Superposición de modos normales. ¿Qué es lo que dice el profesor?
los casos anteriores nos quedábamos únicamente confinados en un modo normal, sencillo. Entonces, XA es igual a XB o XA es igual a menos XB. O sea, los dos para el mismo lado o los dos al contrario. No tenemos más. ¿Listo? ¿Qué pasa si esta vez cogemos nuestro resorte? Entonces vamos a hacer los dibujitos correspondientes. Entonces tenemos este por acá y este lo vamos a poner por acá. Ponemos las masas. Vamos a poner nuevamente la línea punteada. Entonces fíjense, acá tenemos un ángulo teta 1, tal vez podríamos llamarlo. Acá tenemos un ángulo diferente que podemos llamar teta 2. No solo eso, tenemos un desplazamiento acá que se llama XB. Y acá tenemos otro desplazamiento que se llama XA. Y si ustedes se fijan, pues son bien diferentes. Uno es mayor que el otro. Cuando nosotros hacemos eso, nuestro resortico se estira de una forma diferente. Entonces el resorte obtiene una extensión XA menos XB. Extensión del resorte. Entonces el ejemplo lo podemos poner más o menos así. Si este es XB y este es XA, la resta será este pedacito. Entonces esto sería XA menos XB. Realmente este pedazo gris sería la distancia real que el resorte se estira. ¿Listo? Ahora entonces, nuestra ecuación diferencial, ¿cómo va a quedar? Entonces, hagamos la de dxa. Entonces sería d2xa sobre t al cuadrado. Pongámosle la fuerza restauradora. Entonces será más g sobre l por xa. Esa sería la parte del péndulo. Y la restauradora, más k sobre m, pero por la distancia. Y recuerden que la distancia dijimos que era xa menos xb. Entonces esto, excepto por la distancia, esta parte es exactamente igual que esto que tenemos aquí. 2k, bueno, k sobre m por xa. ¿Listo? Entonces esto debe ser igual a 0. Y la ecuación diferencial que describe xb será más gxb, esto sobre l, menos k sobre m por xa menos xb. Esto será igual a 0. ¿Listo?
Entonces la única diferencia son los signos, porque cuando ustedes estiran este péndulo XA para la derecha, el resorte jala hacia la izquierda. Y cuando hacen eso, el resorte va a jalar hacia la derecha la pepa XB. Entonces por eso cambia el signo. Ahora fíjense, estas dos ecuaciones, ambas tienen XA y XB. Eso quiere decir que no pueden ser separadas de forma individual. Tenemos esta mezcla XA, XB, XA, XB. Entonces, la única manera de solucionar eso es solucionarlas de forma simultánea. Eso en matemáticas lo llaman ecuaciones acopladas. Por eso hablamos de osciladores acoplados. ¿Listo? Entonces, ¿qué podemos hacer? Una solución, una manera de hacerlo, es sumar. Entonces, 1, sumar las ecuaciones diferenciales. Si nosotros sumamos, si ustedes se fijan, esto y esto se suman, esto y esto se suman, pero este término y este término, al sumarse, realmente se cancelan porque son idénticos, pero de signo contrario. Entonces, ¿qué obtenemos? D2 de XA más XB sobre dt cuadrado más G sobre L de XA más XB. Y esto igual a 0. Entonces, esa sería una primera solución. Y ahora voy a hacer algo bien interesante. Voy a cambiar, o como lo dijéramos ahí, más bien, si vamos a llamar X como mayúsculita a la suma, a XA más XB. Entonces mi ecuación diferencial vuelve y queda X2 de este X mayúscula, de t cuadrado, más G sobre L de este X mayúscula, igual a 0. Esa es la ecuación del movimiento armónico simple, donde la frecuencia de oscilación se llama raíz de G sobre L. Entonces no hay problema. Al sumarlas, simplemente cambio la variable y obtengo el movimiento armónico simple que ya conocemos para el péndulo. Ahora, el segundo caso es restar las ecuaciones diferenciales. Y eso es diferente. Entonces miremos a ver. Restamos, entonces me queda XA menos XB, lo mismo acá, XA menos XB, y este menos este me va a dar una suma. Entonces yo voy a obtener algo así, ahora la voy a escribir acá. D2 XA menos XB de t cuadrado más, entonces sería G sobre L, XA menos XB, y el otro pedazo sería sumar este con este, 2 veces K sobre M. Entonces me da más 2K sobre M. Y ambos van a ser factor común de XA menos XB. Esto será igual a 0. Entonces a esta llamemos la frecuencia normal angular 1. Si vuelven y llaman a esto, no sé, X o Z o otra variable, ustedes ven que esta vaina es el mismo oscilador armónico, pero la frecuencia 2 entonces va a ser la raíz de G sobre L más 2K sobre M.
Y eso es supremamente interesante. Ahora fíjense, en vez de hacer esta variable, lo que se hace es lo siguiente. Se habla de Q1 como XA más XB y Q2 como XA menos XB. Entonces las dos ecuaciones ahora sí las puedo escribir de 2Q1 de T cuadrado más omega 1 cuadrado por Q1 igual a 0. Y de 2Q2 de T cuadrado más omega 2 al cuadrado por Q2 igual a 0. Entonces las ecuaciones diferenciales ahora sí las escribí de forma compacta usando simplemente esta notación. Y son pues las ecuaciones del movimiento armónico simple. ¿Listo? Entonces, pillen, ahora tenemos dos descripciones de los modos normales. Dos oscilaciones independientes en las que cada modo normal representa o es representado por la oscilación de una sola variable. O sea, Q1 o Q2. ¿Listo? Como estas ecuaciones no involucran, por ejemplo, el producto de Q1 o Q2 o la suma, pues no hay acoplamiento. Las dos ecuaciones están, entonces, esto se llama ecuaciones diferenciales desacopladas. Y estas son súper sencillas de solucionar, pues porque usted la puede solucionar esta por aparte y esta por aparte. El problema acá con estas dos era que estaban acopladas, ecuaciones diferenciales acopladas. Y entonces nos tocó hacer todo este trabajo de sumarlas o restarlas para poder llegar a esto y desacoplarlas. Así ustedes ya las pueden solucionar. ¿Listo? Y le podemos dar soluciones. Mire, podemos decir que Q1 valga C1 por el coseno de omega 1 T más una fase Φ1. Y podemos decir que Q2 es igual a C2 por el coseno de omega 2 por T más Φ2. Entonces, pues simplemente en vez de amplitud le puse C1 y C2 a cada movimiento. Esas variables Q1 y Q2, Q1, Q2 se conocen como coordenadas normales. ¿Listo? Omega 1, omega 2 se llaman frecuencias normales. ¿Listo? Entonces, la utilidad por la cual nosotros describimos el movimiento acoplado en términos de las coordenadas normales es porque las desacoplamos. O sea que las ecuaciones que nos salen dependen únicamente de una sola variable, bien sea Q1 o Q2. Y pues se pueden solucionar de forma independiente. ¿Listo? Ahora, fíjense una cosa, la amplitud, entonces llamemos amplitud y por lo tanto la energía, porque acuérdense que la energía dependía del cuadrado de la amplitud, para un modo normal, es constante. Es constante. ¿Listo? Es decir, la energía no fluye de un modo normal a otro,
¿Qué es lo que estoy diciendo? Que si ustedes ponen los pendulitos a moverse, ambos al mismo lado, ambos a la izquierda, ambos a la derecha, no va a pasar mágicamente que luego empiecen a oscilar uno para un lado y el otro para el otro. Eso no sucede. La energía no se transfiere entre los modos normales. Ustedes lo ponen en un modo normal o en el otro, ¿listo? Pero sí pueden hacer una combinación. Entonces eso es lo que vamos a hacer a continuación. Vamos a decir, por ejemplo, que XA yo lo puedo escribir como un medio de Q1 más Q2. Ahora básicamente me devolví. Entonces esto sería un medio. Q1 sería C1 coseno de omega t más phi 1, omega 1, más C2 coseno de omega 2 más phi 2. Y ahora XB lo puedo escribir como un medio de Q1 menos Q2. Disculpe, profe. Señor, Creo que en la anterior ecuación, en el ajá, C2 coseno de omega 2 le faltó el T. por T, aquí. Sí, señor. Ya, es que no veo porque tengo ahí atravesado esas ventanitas del Zoom y no me dejó quitarlas, entonces no veo bien lo que escribo. Entonces esto sería un medio de C1 coseno de omega 1 t más phi 1 menos, perdón, C2 coseno de omega 2 por t más phi 2. Entonces píllese, ahora invertí las cosas. Antes describí Q1 como XA más XB y yo tenía las soluciones de XA y XB. Y ahora lo que hice fue coger XA y escribirlo en términos de X1 y X2 o XB. Y entonces, ojo, el movimiento de XA y de XB queda entonces montado en términos como de estos acoplamientos. Entonces ya no es tan difícil matemáticamente estudiar esto. ¿Listo? Señor, Bueno, bien. Entonces vamos a mirar un trabajito. Bueno, ¿qué le hacemos a esto? Bueno, no les voy a hacer ese trabajo, pero les puedo decir lo siguiente. Escribamos acá. La energía para este sistema se puede escribir como un cuarto de dq1 de t al cuadrado más un cuarto de mg sobre L por Q1 al cuadrado, ¿listo? Más un cuarto de la masa, aquí se me olvidó la masa por de Q2 de T al cuadrado más un cuarto de, aquí es donde viene la magia, mg sobre L más 2K 2K sobre nada por Q2 al cuadrado. Entonces, ¿de dónde viene eso? La energía, recuerden que es un medio de la masa por la velocidad al cuadrado, que sería de Q
o bueno, de x de t elevado al cuadrado, la masa al cuadrado. Entonces la energía total se hace esa energía para la masa 1, esa energía para la masa 2, y luego se suman las potenciales. La potencial es, cuando hay resorte, es k por x al cuadrado, un medio de k por x al cuadrado, y cuando hay gravedad, como en el péndulo simple, se le suma un medio de mg sobre l por x al cuadrado. Entonces lo que hice fue, la energía total es la suma de las energías cinéticas y potenciales. ¿Listo? Y cuando yo uso las coordenadas normales Q1 y Q2 y las reemplazo ahí, lo que obtengo es esta solución que les acabé de mostrar. Pero es un paso muy largo, es una demostración bastante cansona y pues que en últimas ustedes no van a hacer, sino que van a aplicar solamente esto. Entonces, pues por esa razón simplemente les digo así de corazón, tómenlo como que esto es así. ¿Listo? Entonces vamos a hacer un ejemplo. Porque ¿quiénes seríamos nosotros si no hiciéramos ejemplos de nuestras cosas? Entonces, ejemplo. Entonces, imaginemos que tenemos ese sistema de dos péndulos simples idénticos conectados por un resorte horizontal. Y vamos a deducir expresiones para el desplazamiento de las dos masas en términos de los modos normales, según las siguientes condiciones iniciales. ¿Listo? Entonces, ambas masas van a comenzar desde el reposo a moverse. ¿Listo? En el tiempo t igual a 0. La primera es que XA va a ser igual a la amplitud y XB va a ser igual a la amplitud. O sea, ambas se mueven para el mismo lado. La segunda, que se mueven para lados diferentes. Y la tercera es XA va a ser la amplitud y XB va a estar en el punto 0. Entonces la tercera va a ser que yo dejo esta aquí y la otra la empiezo desde acá. ¿Listo? Entonces esta va a bajar, el resorte le va a comunicar la energía a esta se va a mover para allá, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces es fácil. Primer caso, XA igual a XB. Y ambos igual a la amplitud máxima. Entonces eso ya lo tenemos. La amplitud máxima es igual a un medio de C1 más C2. ¿Listo? Pero a su vez debe ser igual también a un medio de C1 menos C2. Para que las dos condiciones sean igual, C1 debe ser igual a 2 veces la amplitud y C2 debe ser igual a 0. Entonces fíjense, si C2 es 0 y 0 acá, entonces me queda un medio de C1 y un medio de C1, paso el 2 allá y me da esta. ¿Listo? A partir de eso, pues no problema, tenemos que XA es igual a coseno de omega 1t y tenemos que XB es igual a coseno de omega 1t. Son la misma vaina, no problema. Hagamos con color azul el segundo caso. Entonces, XA igual a menos XB. ¿Listo? Entonces, si esto es A, esto debe ser menos A. Para este caso, entonces tendríamos A igual a un medio de C1 más C2 y menos A igual a un medio de C1 menos C2. ¿Qué necesitamos acá? Entonces C1 tiene que ser 0, C2 tiene que ser 2A. Y fíjense, si C1 es 0,
Entonces tenemos 2a igual a C2, lo mismo acá, 2a igual a C2, porque los dos signos menos se cancelan. Entonces esta sería la condición. Eso quiere decir un XA igual a coseno de omega 2 por t y un XB igual a coseno de omega 2 por t, pero con signo negativo. Entonces eso ya lo acabamos de decir hace rato hasta el cansancio. En una las dos masas van para el mismo lado, en la otra los dos van en lados opuestos. Ahora el tercero es el que es interesante. Ese se lo vamos a hacer con color morado. Tercero. XA debe ser igual a XB debe ser igual a 0. Entonces A será igual a 1/2 de C1 más C2 y 0 debe ser igual a 1/2 de C1 menos C2. Eso quiere decir que C1 debe ser igual a y C2 debe ser igual a A. A ver, miren, A menos A nos da 0 y al otro lado queda con cuerda. A más A nos da 2A sobre 2, se cancelan el 2 con el medios y me queda A igual a A. Entonces así funciona. Eso nos da entonces un XA que será igual a 1/2 de A coseno de omega 1t más A coseno de omega 2 por t. ¿Sí? Y un XB que será igual a 1/2 de A coseno de omega 1t menos A coseno de omega 2 por t. Estas ecuaciones para XA y XB combinan las mismas cantidades de los dos modos normales. Entonces, mire, la misma cantidad, este pedacito más este pedacito sumados o este pedacito más este pedacito restados. Pero son cantidades idénticas. ¿Listo? Entonces, vamos a usar la siguiente identidad. Vamos a usar la siguiente identidad que dice coseno de alfa más o menos beta es igual a coseno de alfa por el coseno de beta, ¿cierto? Menos o más el seno de alfa por el seno de beta. ¿Listo? Entonces, fíjense, de ahí vamos a sacar lo siguiente. Coseno de alfa menos beta será igual a... Aguante. Coseno de alfa menos beta. Si lo soluciono, coseno de alfa menos beta más coseno de alfa más beta será igual a 2 coseno de beta coseno de alfa. Y entonces, ustedes dirán, y bueno, ¿qué es lo que pretende? Voy a decir que alfa menos beta sea igual a omega 1. Y voy a decir que alfa más beta sea igual a omega 2. Entonces, alfa será igual a omega 2 más omega 1 medios y beta será igual a omega 2 menos omega 1 medios. Y entonces, todo esto para decir que coseno de omega 1 por t más coseno de omega 2 por t
será igual a 2 coseno de alfa, que sería entonces omega 2 menos omega 1. Vamos a borrar este paréntesis acá, que está mal hecho. Medios por t por el coseno de omega 2 más omega 1 por t sobre 2. Y entonces tengo mi solución. ¿Cuál es la solución? XA va a ser igual a por el coseno de omega 2 menos omega 1 t medios por el coseno de omega 2 más omega 1 por t medios. Y para el XB tendré a seno de la misma vaina, omega 2 menos omega 1 por t medios por el seno de omega 2 más omega 1 por t medios. ¿Listo? Entonces acá tengo mis dos soluciones. Y ojo que hay otra forma de escribir esta segunda y es agregándole una fase. Entonces sería XB lo puedo escribir también como A coseno de omega 2 menos omega 1 PT medios menos pi medios. Le agrego una fase, o sea, lo corro. Por el coseno, otra vez, omega 2 más omega 1 por t medios menos pi medios. Entonces acuérdense que simplemente yo el seno lo puedo convertir en coseno corriéndome hacia la izquierda 90 grados o pi medios y las hago coincidir. ¿Listo? Aquí sí hay algo interesante, pero entonces, ¿cómo le hago? ¿Cómo le hago? Espérenme un segundo, cojo el celular y le saco foto porque es que ponerme a dibujar eso me da pereza. Y ya hago ese. Regálenme 2 minutos. Entonces, ondas. Les voy a mandar una foto, pero esa foto la voy a tomar y la voy a editar. Listo, entonces, ahorita les explico esa foto, pero espérenme un segundo, la descargo. Camello eso. Entonces, salvar imagen. Entonces, ¿dónde está? ¿Dónde está? Desktop. Aquí.
vamos a ponerla. Espérenme un segundo, la roto. Listo, ahora sí. Entonces vamos a hacer la pequeña. Y vamos a colocarla. Bien, entonces, fíjense que XA y XB están corridas 180, 90 grados, perdón. Una es un coseno, XA, porque empieza en el valor máximo, y la otra es un seno. Pero no solo eso, fíjense que se va haciendo, la amplitud empieza a disminuir, y luego empieza a aumentar, y luego disminuye, y luego aumenta. Lo mismo para la otra. Esto, en parte, tiene que ver con la magia que se hace en el tratamiento de señales en términos de frecuencia modulada o amplitud modulada. ¿Lo recuerdan? Que habíamos hablado la otra vez. Entonces, ¿de dónde sale eso? Si en la gráfica yo estoy viendo eso matemáticamente, tengo que poderlo explicar desde acá. Entonces, empecemos con esta. Simplemente vamos a decir que todo este pedazo es una nueva amplitud que voy a llamar amplitud con mayúscula. ¿Y cómo aumenta? O sea, tengo el valor máximo de la amplitud y va a cambiar como un coseno de omega 2 menos omega 1 t medios. Y luego está pues la función, el coseno, ta. Y lo mismo en el caso del seno, esta sería otra amplitud que llamaríamos A mayúscula. Entonces el cuento interesante es que esa amplitud va a cambiar como un coseno o como un seno. Por eso, técnicamente yo tengo la amplitud que cambia. Miren, acá cambia como un coseno y aquí cambia como un seno. Esto está mal dibujado, pero bueno, esta vaina es así. Y adentro de esa amplitud, pues yo tengo mi onda normalita, que cambia como un coseno o como un seno. ¿Listo? ¿Dudas hasta ahí? Yo creo que hay todas las dudas. Pero la única manera, pues, es que se pongan a pegarle una estudiada a esa vaina. Listo. Vamos a mirar, déjenme un segundo. Yo reviso una simulación de esa vaina, pero aguanten a ver si me acuerdo dónde estaba eso. A ver, ¿dónde estaba eso? Visual Physics. Creo que era esta, a ver. Sí, señor.
No va a ser lo mismo, pero les voy a mostrar una posible simulación. Entonces, quietas. Entonces, les voy a presentar esta simulación. En esta simulación tenemos dos masas con dos resortes, pero básicamente tendríamos la misma situación, una mezcla de dos modos normales. El primero es que las dos masas se muevan hacia la derecha y hacia la izquierda al mismo tiempo. La segunda es que se muevan una hacia la derecha y la otra hacia la izquierda, y luego viceversa. Y la tercera es que se mezclen. Y entonces cuando se mezclan, las soluciones, como las que obtuvimos, se ven así. Fíjense, fíjense cómo van oscilando de forma diferente. Entonces, obviamente, esto se hace a través de la solución de esas ecuaciones diferenciales que les acabé de mostrar. ¿Listo? De hecho, ese es el próximo ejemplo que vamos a hacer, pero yo ya no lo quiero hacer el día de hoy porque creo que ustedes ya tienen la cabeza bastante estallada. Pero vamos a empezar a mirar osciladores acoplados a través de sistemas de masa resorte. Y vamos a mirar cómo llegamos a justamente este tipo de soluciones que muestran estas dos cuestiones. Vea, otra cosa que podemos poner es la gráfica. Una gráfica del tiempo para cada uno de los resortes. Posición en función del tiempo. O podemos poner la multigráfica. Etcétera, etcétera, etcétera. ¿Listo? ¿Dudas? Una pregunta, profe. Señor. Esa multigráfica es la relación entre ¿qué? O sea, son los dos movimientos a tiempo. Sí, esta verde es X versus Y. Esta es posición en función del tiempo o amplitud en función del tiempo. Y si usted mira arriba y abajo, pues están separadas. Y la multi, pues es ambas vainas. Entonces, esta verde simplemente lo que está haciendo es coger el movimiento de una y en un eje y el movimiento de la otra en el otro eje y empezar a pintarlas. Eso se conoce como una figura de Lissajous. Ah, ok, profe. ¿Listo? Bueno, yo creo que por hoy es suficiente. No quiero que se les estalle el cerebro. Ahorita les mando el PDF. Si no hay más dudas. Ah, bueno, ¿cuándo tenemos otra clase teórica? El miércoles es la otra clase. La teórica, listo. Entonces el miércoles tenemos parcial. Voy a hacerlo de a dos, ¿ok? Este tema no entra, pero todo lo anterior sí. ¿Ok? ¿De acuerdo? Bueno, Listo. profe. Entonces el miércoles. Nos vemos. Bueno, profe, tal vez. Chao, chao.